Nos ordenaron formar una fila, y nosotros obedecimos sin preguntar, porque en aquellos días la obediencia era lo único que mantenía la sangre circulando por las venas, lo único que separaba la respiración del último aliento. Y cuando el oficial con su uniforme gris ceniza y sus botas que crujían contra el pavimento húmedo, levantó su mano enguantada, señalando hacia el este, hacia donde el sol apenas comenzaba a teñir el horizonte de un naranja enfermizo, supimos que algo había cambiado, pero ninguno de nosotros se atrevió a voltear la cabeza para mirar a los ojos del compañero que temblaba a nuestro lado porque el miedo se había convertido en nuestro idioma silencioso y la espera en nuestra única certeza. Era marzo, y el frío todavía mordía los huesos con esa crueldad particular de los inviernos que se niegan a morir. El cielo permanecía encapotado, como si una manta gris se hubiera extendido sobre la ciudad para ocultar lo que estaba a punto de suceder. Y nosotros, 37 hombres de edades que iban desde los 16 hasta los 62 años, permanecíamos allí de pie en la plaza central, con nuestros abrigos raídos y nuestros zapatos que dejaban entrar el agua fangosa que se acumulaba entre los adoquines rotos por los años de abandono y bombardeos esporádicos que habían dejado cicatrices en cada esquina de lo que alguna vez fue una ciudad próspera donde los comerciantes vendían especias que llegaban desde el sur, y los niños corrían persiguiendo palomas que ahora ya no existían porque hasta las aves habían aprendido a huir de este lugar maldito. El oficial que nos vigilaba tenía un rostro que parecía tallado en piedra calcárea, anguloso y duro, con ojos que no reflejaban nada excepto quizás un vacío que todos reconocíamos, porque era el mismo vacío que habitaba en nuestros propios pechos desde que comenzó esta guerra sin nombre, esta guerra que nadie declaró oficialmente, pero que todos peleábamos cada día al despertar y encontrarnos todavía vivos, todavía respirando el aire que olía a ceniza y a cosas podridas, que era mejor no identificar. Llevaba un bigote perfectamente recortado, que contrastaba con el desorden general del mundo a nuestro alrededor, como si ese detalle de pulcritud fuera su manera de mantener la cordura en medio del caos, o quizás era simplemente otra forma de crueldad, una declaración de que él todavía tenía control sobre algo, aunque fuera solo sobre los pelos que crecían bajo su nariz. Yo estaba en la posición número 12 de la fila. Lo recuerdo con una claridad que me asusta incluso ahora después de tantos años, porque uno no olvida el número que le asignaron cuando su vida pendía de un hilo tan delgado que cualquier movimiento brusco podría romperlo. Y a mi derecha estaba Víctor, un hombre que había sido carpintero antes de que cerraran los talleres y requisaran toda la madera para hacer ataúdes y barricadas. Un hombre con manos enormes marcadas por décadas de trabajo que,
Ahora temblaban como hojas en otoño, mientras sostenía contra su pecho una pequeña fotografía que guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Una fotografía de su hija que tenía 7 años y que había sido evacuada hacia el oeste con su madre hacía 6 meses y de quien no había recibido noticias desde entonces porque las comunicaciones habían colapsado y los caminos estaban minados y nadie sabía realmente quién controlaba qué territorio más allá de los límites de nuestra ciudad sitiada. A mi izquierda estaba un muchacho que no debía tener más de 16 años, con ese bigote ralo que los adolescentes cultivan con orgullo desmedido cuando están tratando de parecer mayores de lo que son, y sus ojos verdes como el musgo que crece en las piedras del río tenían esa cualidad vidriosa de quien no ha dormido en días, o quizás de quien ha visto cosas que ningún joven debería ver jamás y mantenía sus manos metidas profundamente en los bolsillos rotos de su pantalón que le quedaba grande porque probablemente lo había heredado de un hermano mayor o de un padre que ya no estaba. Y cada vez que el viento soplaba con más fuerza, se encogía un poco más como si quisiera desaparecer dentro de sí mismo, volverse invisible, borrarse de la realidad que lo rodeaba. Habían comenzado a llamarnos desde antes del amanecer, tocando puertas con la culata de sus rifles, gritando nombres desde listas que llevaban en portapapeles manchados de barro, y no había manera de esconderse porque ellos conocían cada sótano, cada ático, cada hueco en las paredes donde alguien podría intentar ocultarse. Y además los vecinos habían comenzado a delatarse unos a otros por un pedazo de pan extra o por la promesa de que sus propios hijos serían perdonados de la próxima redada. Así que cuando escuchamos las botas subiendo por las escaleras de nuestros edificios bombardeados, la mayoría de nosotros simplemente nos pusimos los zapatos y salimos a la calle sin oponer resistencia, porque la resistencia se había convertido en un lujo que solo los muertos podían permitirse. La plaza donde nos habían reunido tenía en su centro una fuente que ya no funcionaba desde hacía 3 años, desde que cortaron el suministro de agua y tuvimos que comenzar a recoger agua de lluvia en cubetas oxidadas o a hacer fila durante horas en los puntos de distribución que abrían solo 2 veces por semana si teníamos suerte. Y la fuente ahora estaba llena de escombros y de hojas muertas y de papeles que el viento arrastraba desde quién sabe dónde, papeles con palabras que ya no tenían significado porque el lenguaje mismo se había vuelto sospechoso y peligroso, y rodeando la plaza había edificios que antes albergaban oficinas gubernamentales y cafeterías donde los estudiantes se reunían a discutir poesía y filosofía. Pero ahora esos edificios eran solo fachadas con ventanas rotas que parecían cuencas vacías de ojos que habían visto demasiado. El oficial miró su reloj de pulsera con un gesto deliberado, lento,
como si el tiempo fuera algo que él podía controlar a voluntad, y luego levantó su mirada hacia nosotros, recorriéndonos uno por uno, con una atención que hacía que la piel se erizara, porque en esa mirada no había crueldad activa, sino algo peor, una indiferencia absoluta, como si fuéramos ganado esperando ser contado o clasificado, y cuando habló su voz tenía ese tono monótono, de quien ha repetido las mismas palabras tantas veces. Que han perdido todo significado para él, simplemente sonidos que produce su garganta siguiendo un guión que alguien más escribió en alguna oficina lejana, donde hombres con trajes limpios tomaban decisiones sobre vidas que nunca conocerían. Dijo que nos iban a transportar hacia un campo de trabajo en el norte, que nuestros servicios eran requeridos para el esfuerzo de reconstrucción nacional, que las familias que dejáramos atrás serían cuidadas por el Estado mientras estuviéramos ausentes, y todas estas mentiras salían de su boca con la misma facilidad con que el agua fluye cuesta abajo, sin esfuerzo, sin convicción. Y nosotros las escuchábamos sabiendo que eran mentiras, pero aceptándolas de todas formas, porque ¿qué otra opción? Teníamos excepto a sentir y esperar que quizás, solo quizás, esta vez las cosas fueran diferentes, aunque cada fibra de nuestro ser gritaba que nada había cambiado y que nada cambiaría hasta que todos estuviéramos bajo tierra alimentando las raíces de árboles que tampoco crecerían en esta tierra envenenada. Víctor se inclinó ligeramente hacia mí y susurró algo que apenas pude escuchar por encima del viento que había comenzado a soplar con más fuerza trayendo consigo ese olor metálico que precede a la lluvia, y cuando logré entender sus palabras, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho porque dijo que había escuchado rumores de que los campos de trabajo en el norte no existían, que eran solo fosas comunes disfrazadas con nombres burocráticos, y que los hombres que habían sido enviados allá en 1900 las redadas anteriores nunca habían regresado ni enviado cartas ni dado señales de vida. Simplemente se habían evaporado como el rocío bajo el sol de verano. Y yo quise decirle que se callara, que esas palabras podían costarnos la vida incluso antes de subirnos a los camiones que esperaban al otro lado de la plaza con sus lonas verdes cubiertas de barro, pero mi garganta estaba cerrada y las palabras se quedaron atrapadas detrás de mis dientes apretados. El muchacho a mi izquierda comenzó a sollozar quedamente, un sonido tan suave que casi podía confundirse con la respiración, pero yo podía ver cómo sus hombros se sacudían y cómo apretaba los puños dentro de sus bolsillos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Y tuve el impulso de poner mi mano sobre su hombro, de decirle que todo estaría bien aunque sabíamos que eso era mentira. Pero los guardias nos habían advertido que no habláramos ni nos moviéramos de nuestras posiciones. Así que me quedé inmóvil mirando hacia adelante hacia la nuca del hombre que estaba frente a mí. Un hombre con una cicatriz que le cruzaba desde la oreja izquierda hasta la base del cráneo.
Una cicatriz que contaba una historia que yo nunca conocería, pero que podía imaginar fácilmente, porque todos llevábamos cicatrices visibles o invisibles, marcas que esta guerra había grabado en nuestra carne y en nuestras almas. Recordé entonces a mi esposa, Elara, con su cabello negro que le caía sobre los hombros como una cascada de tinta y sus ojos color miel que se iluminaban cuando reía, aunque hacía tanto tiempo que no la veía reír que casi había olvidado cómo sonaba ese sonido, y pensé en cómo la había dejado esa mañana durmiendo o fingiendo dormir en nuestra cama con el colchón hundido y las sábanas que habíamos lavado tantas veces que se habían vuelto casi transparentes, y cómo no me había atrevido a despertarla para despedirme, porque ¿qué podría haberle dicho que no sonara a última despedida? ¿Qué palabras habrían sido suficientes para contener todo el amor y el arrepentimiento y el miedo que sentía en ese momento? Así que simplemente había salido de la habitación en silencio y había cerrado la puerta con cuidado, como si ese pequeño acto de consideración pudiera de alguna manera protegerla de lo que estaba por venir. Los camiones arrancaron sus motores, y el ruido fue como el rugido de bestias hambrientas. Un sonido gutural que reverberaba contra los edificios vacíos y hacía que las palomas que todavía quedaban en esta ciudad salieran volando asustadas desde sus escondites en las cornisas rotas, y el oficial hizo un gesto con su mano y comenzamos a movernos. La fila se puso en movimiento como una serpiente lenta y torpe, arrastrándose hacia los camiones que nos esperaban con sus puertas traseras abiertas. Como fauces dispuestas a devorarnos, y con cada paso que daba sentía que me alejaba no solo de mi casa y de mi ciudad, sino de mi propia humanidad, como si estuviera cruzando una frontera invisible más allá de la cual las reglas normales de la existencia dejaban de aplicar. Subimos a los camiones en grupos de 12. Los guardias nos empujaban cuando nos movíamos muy lento y gritaban órdenes que se mezclaban con el ruido de los motores y el silbido del viento. Y cuando llegó mi turno y puse mi pie en el escalón de metal, sentí que era como subir al patíbulo. Cada movimiento una aceptación de mi destino. Y dentro del camión olía a sudor y a miedo y a orina, porque alguien había perdido el control de su vejiga, o quizás el camión había sido usado antes para transportar a otros hombres que habían tenido el mismo destino que nosotros ahora enfrentábamos, y nos apretujamos en los bancos de madera que corrían a lo largo de los lados mientras los guardias cerraban las puertas con un golpe metálico que resonó como una sentencia final. La oscuridad dentro del camión era casi total. Solo entraba luz por las rendijas entre las tablas de madera que formaban las paredes, y en esa penumbra podía ver los contornos de los rostros de mis compañeros de viaje.
sombras y ángulos que parecían más de calaveras que de personas vivas. Y nadie hablaba porque ¿qué habría que decir? Las palabras se habían vuelto innecesarias cuando el silencio comunicaba tanto o más que cualquier conversación. Y el camión comenzó a moverse con una sacudida que nos hizo tambalearnos unos contra otros, y luego comenzó el viaje que parecía no tener fin, rodando sobre carreteras llenas de baches que hacían que nuestros cuerpos se golpearan contra las paredes de madera y contra los huesos de nuestros compañeros. Perdí la noción del tiempo allá adentro. Podían haber sido horas o días o minutos. El tiempo se había convertido en algo fluido e indeterminado, medido solo por los cambios en la luz que entraba por las rendijas. De naranja a amarillo a blanco brillante a naranja otra vez mientras el sol cruzaba el cielo que no podíamos ver, y algunos hombres oraban en voz baja murmurando palabras en idiomas antiguos que sus abuelos les habían enseñado, palabras que invocaban a dioses que habían guardado silencio. Durante esta guerra interminable, y otros simplemente lloraban sin hacer ruido, con las lágrimas dejando surcos limpios en sus mejillas cubiertas de mugre. Y yo me quedé allí sentado, tratando de no pensar en nada, vaciando mi mente de todo pensamiento, porque pensar era demasiado peligroso. Pensar significaba imaginar futuros que probablemente nunca llegarían. Víctor estaba sentado frente a mí con la fotografía de su hija todavía apretada entre sus dedos temblorosos, y en uno de los momentos cuando la luz entraba en el ángulo correcto, pude ver la imagen con claridad. Una niña pequeña con coletas desparejas y una sonrisa que revelaba un diente que faltaba en el frente, y ella sostenía a un conejo de peluche que había visto días mejores con una oreja caída y un ojo perdido, y detrás de ella se veía un jardín con flores que debían haber sido rojas o amarillas, aunque en la fotografía en blanco y negro eran solo tonos de gris, y esa imagen era tan llena de normalidad y de inocencia que dolía mirarla porque era un recordatorio de todo lo que habíamos perdido, de todo lo que esta guerra nos había arrebatado sin pedir permiso. El muchacho que había estado a mi izquierda en la fila ahora estaba acurrucado en una esquina del camión, con sus rodillas contra su pecho y sus brazos rodeándolas, meciéndose adelante y atrás, con un movimiento rítmico que era casi hipnótico, y sus labios se movían constantemente, aunque no salía ningún sonido de ellos, como si estuviera manteniendo una conversación con fantasmas o con versiones de sí mismo que todavía vivían en un mundo donde las cosas tenían sentido. Y me pregunté qué había visto este niño que lo había roto de esta manera tan completa, qué experiencias habían tallado esa mirada perdida en sus ojos que ahora miraban sin ver hacia un punto en el espacio que solo él podía percibir.
El camión se detuvo abruptamente, y todos nos lanzamos hacia adelante, chocando contra los que estaban frente a nosotros. Un amasijo de cuerpos y extremidades que trataban de encontrar balance. Y escuchamos voces afuera, voces que gritaban órdenes en ese tono áspero que ya conocíamos tan bien, y luego las puertas se abrieron de golpe, y la luz del exterior nos cegó momentáneamente después de haber estado en la penumbra durante tanto tiempo, y tuvimos que entrecerrar los ojos mientras los guardias nos ordenaban bajar. Y cuando mis pies tocaron tierra firme, nuevamente sentí que mis piernas apenas podían sostenerme porque habían estado dobladas en esa posición incómoda durante horas, y los músculos protestaban con cada movimiento. Estábamos en un claro rodeado de bosque, árboles altos que se elevaban hacia el cielo como columnas en una catedral natural, y el suelo estaba cubierto de agujas de pino y hojas podridas que crujían bajo nuestros pies, y había una neblina baja que se arrastraba entre los troncos de los árboles, dándole a todo el lugar un aspecto irreal, como si hubiéramos entrado en algún tipo de limbo entre la vida y la muerte, y el aire aquí era diferente, más limpio que en la ciudad, con ese olor a tierra, húmeda y a resina que en otras circunstancias habría sido agradable, pero que ahora solo servía para subrayar lo lejos que estábamos de cualquier lugar familiar. Nos hicieron formar otra fila, esta vez con más espacio entre cada hombre, y conté mentalmente, y éramos ahora solo 35, porque 2 hombres faltaban, y nadie preguntó qué había pasado con ellos, porque todos sabíamos que preguntar era inútil, que algunos simplemente no habían sobrevivido el viaje, o habían sido removidos por razones que nunca se explicarían, y frente a nosotros había una estructura de madera que parecía un barracón largo con techo de lámina oxidada y sin ventanas, y a un lado había una pila de herramientas, palas y picos con mangos astillados y cabezas embotadas por el uso. Y fue entonces cuando comenzamos a entender realmente lo que significaba este lugar, aunque nadie lo había dicho explícitamente. Un oficial diferente salió del barracón, más viejo que el que nos había recogido en la plaza, con un rostro surcado por arrugas profundas como si hubiera sido tallado por el viento y el tiempo, y caminó frente a nuestra fila, mirando a cada uno de nosotros con una evaluación clínica. Y cuando llegó donde estaba Víctor, se detuvo y le quitó la fotografía de las manos, con un movimiento rápido. Y Víctor intentó protestar, pero un guardia le dio un golpe en el estómago con la culata de su rifle y,
Víctor se dobló sobre sí mismo tosiendo y tratando de recuperar el aliento, y el oficial miró la fotografía con indiferencia y luego la dejó caer al suelo y la pisoteó con su bota hundiéndola en el barro, y algo se rompió en Víctor en ese momento. Pude verlo en sus ojos, una luz que se apagó dejando solo cenizas, y supe que ese hombre nunca volvería a ser el mismo, incluso si por algún milagro salíamos vivos de este lugar. Nos dijeron que cavaríamos, que nuestro trabajo consistía en cavar zanjas en el bosque, zanjas profundas y largas, y nos dieron las medidas precisas: 2 metros de profundidad por 50 metros de largo por 1,5 metros de ancho, números exactos que debían ser cumplidos con precisión matemática, como si fuera algún tipo de proyecto de ingeniería importante. Y nos dividieron en grupos de 5 y asignaron a cada grupo una sección del bosque marcada con estacas de madera que habían sido clavadas en el suelo formando rectángulos perfectos que desde arriba probablemente se verían como tumbas esperando ser llenadas. Y por supuesto eso es exactamente lo que eran, aunque nadie lo dijo en voz alta, porque algunos pensamientos son demasiado terribles para ser verbalizados. Comenzamos a cavar cuando el sol ya estaba alto en el cielo. La tierra estaba dura y llena de raíces que había que cortar con los picos, y cada golpe reverberaba a través de mis brazos hasta mis hombros haciéndome estremecer. Y el sudor comenzó a empapar mi camisa a pesar del frío que todavía persistía en el aire, y trabajamos en silencio excepto por los sonidos de las herramientas contra la tierra y la respiración pesada de hombres que no estaban acostumbrados a este tipo de trabajo físico. Hombres que habían sido maestros y comerciantes y contadores antes de que el mundo se volviera loco y decidiera que sus vidas no valían nada. Víctor estaba en mi grupo de 5, junto con el muchacho de ojos verdes y 2 hombres mayores que yo no conocía. Uno con una barba blanca que le llegaba hasta el pecho y otro completamente calvo con tatuajes descoloridos en sus antebrazos que sugerían una historia de juventud violenta o tiempo en prisión. Y cavábamos juntos, encontrando un ritmo después de las primeras horas torpes, alternando quién usaba el pico para romper la tierra dura y quién usaba la pala para sacar los escombros. Y nuestras manos se llenaron de ampollas que se reventaban y sangraban, pero no podíamos parar porque los guardias caminaban entre los grupos con sus rifles colgando de sus hombros y sus ojos siempre vigilantes, esperando cualquier excusa para ejercer su autoridad violentamente.
El sol cruzó el cielo y comenzó su descenso hacia el horizonte tiñendo las nubes de colores imposibles, rosas y púrpuras y naranjas, que parecían obscenos en su belleza, dada la horrible tarea que estábamos realizando, y mis músculos gritaban de agonía con cada movimiento. Pero había aprendido a alejar mi mente de mi cuerpo, a existir en algún lugar separado donde el dolor era solo una señal distante que podía ser ignorada. Y cuando finalmente nos ordenaron detenernos y regresar al barracón, apenas podía caminar derecho y mis manos eran un desastre de carne viva y tierra incrustada bajo las uñas. El barracón por dentro era exactamente lo que había esperado. Filas de literas de madera sin colchones, solo tablas desnudas donde se suponía que debíamos dormir. Y había un balde en la esquina que servía como letrina y que ya apestaba aunque acabábamos de llegar, y nos dieron un pedazo de pan duro y un tazón de sopa que era poco más que agua caliente, con algunos trozos de algo que podría haber sido papa o nabo flotando en la superficie y comimos en silencio demasiado cansados para hablar, y luego nos tumbamos en las literas con nuestros cuerpos doloridos y tratamos de encontrar posiciones que no fueran completamente insoportables. Esa noche no pude dormir a pesar del agotamiento. Mi mente daba vueltas y vueltas, procesando todo lo que había pasado, y en la oscuridad escuchaba los sonidos de otros hombres llorando suavemente, o murmurando en sueños, o despiertos teniendo conversaciones con personas que no estaban allí. Y pensé en Elara y me pregunté si ella sabía dónde estaba yo, o si le habían dicho que me habían enviado al norte a trabajar como el oficial había prometido, y me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que ella dejara de esperarme, antes de que aceptara que yo no regresaría y siguiera adelante con su vida, si es que eso era posible en este mundo quebrado, donde el futuro se había convertido en un concepto abstracto sin significado real. Los días comenzaron a sangrar uno dentro del otro. Cada mañana nos despertaban antes del amanecer con gritos y golpes en las literas y nos daban el mismo desayuno miserable de pan y agua sucia que llamaban té. Y luego nos llevaban de vuelta al bosque donde continuábamos cavando nuestras zanjas que crecían más profundas y más largas con cada día que pasaba, y algunos hombres comenzaron a debilitarse visiblemente, sus cuerpos consumiéndose porque la comida no era suficiente para sostener el
trabajo físico que se nos exigía, y uno por uno comenzaron a caer, primero desplomándose en las zanjas y siendo arrastrados fuera por los guardias, y luego simplemente no despertando una mañana porque sus corazones habían decidido que ya era suficiente y habían dejado de latir durante la noche. Víctor se volvió cada vez más silencioso conforme pasaban los días. Trabajaba como un autómata sin expresión en su rostro. Y yo intenté hablar con él varias veces, pero él solo me miraba con ojos vacíos y volvía a su trabajo. Y el muchacho de ojos verdes, cuyo nombre finalmente supe que era Andrei, comenzó a tener fiebre. Podía ver el brillo antinatural en sus ojos y sentir el calor que irradiaba de su piel cuando trabajábamos cerca, y sabía que no duraría mucho sin medicinas o cuidados apropiados. Pero no había medicinas aquí, y no había cuidados. Solo había trabajo hasta que ya no pudieras trabajar más, y entonces había algo más que todos evitábamos pensar demasiado directamente. Una noche después de quizás 2 semanas o 3, el tiempo se había vuelto imposible de medir con precisión. Uno de los hombres mayores en nuestro barracón comenzó a reír histéricamente, una risa que sonaba como vidrio rompiéndose, y no podía parar, y los guardias entraron y lo arrastraron afuera, y escuchamos un disparo único que cortó la noche como un cuchillo. Y luego silencio, y nadie dijo nada. Simplemente nos quedamos allí acostados en nuestras literas, mirando hacia el techo invisible en la oscuridad, y yo pensé que tal vez él había sido el más sabio de todos nosotros, que había encontrado una salida de esta pesadilla de la única manera que quedaba disponible. Las zanjas que cavábamos habían alcanzado ahora las dimensiones que nos habían ordenado. Eran profundas y perfectamente rectangulares, y se extendían a través del bosque como heridas abiertas en la tierra. Y una mañana cuando llegamos al sitio, vimos que habían llegado camiones nuevos durante la noche, y habían descargado algo en el claro. Y cuando nos acercamos, vimos que eran cuerpos, docenas de cuerpos envueltos en lonas, o simplemente apilados como leña, y finalmente entendimos con una claridad. Cristalina y terrible para qué eran las zanjas que habíamos cavado. Entendimos que habíamos estado cavando nuestras propias tumbas y las tumbas de incontables otros. Nos ordenaron meter los cuerpos en las zanjas, trabajo que era de alguna manera peor que cavar,
porque ahora teníamos que tocar la muerte directamente, levantar estos pesos muertos, y arrastrarlos y dejarlos caer en las profundidades que habíamos creado, y algunos de los cuerpos eran frescos y otros llevaban muertos varios días, y el olor era tan abrumador que varios hombres vomitaron hasta que no quedó nada en sus estómagos excepto bilis. Y yo traté de no mirar los rostros de los muertos, pero era imposible no ver algunos, hombres y mujeres e incluso niños, toda una población que había sido eliminada por razones que probablemente eran políticas o étnicas o religiosas, o simplemente porque alguien en algún lugar había decidido que era necesario y conveniente. Víctor encontró entre los cuerpos a alguien que conocía. Pude ver el reconocimiento en su rostro seguido por un dolor tan profundo que era casi físico, y se arrodilló junto al cuerpo de un hombre que debía haber sido su vecino o su amigo, y comenzó a sollozar con todo su cuerpo sacudiéndose, y un guardia se acercó y le ordenó que se levantara y siguiera trabajando, pero Víctor no respondió. Simplemente se quedó allí arrodillado sosteniendo la mano del hombre muerto, y el guardia levantó su rifle. Y por un momento pensé que iba a disparar, pero en lugar de eso, simplemente le dio una patada a Víctor en las costillas, mandándolo a rodar. Y Víctor se levantó lentamente sangrando de la boca, pero regresó al trabajo porque ¿qué otra cosa podía hacer? Trabajamos todo ese día y el siguiente, y el día después de ese llenando las zanjas con los muertos. Y cuando terminamos, nos ordenaron cubrirlas con tierra, enterrar toda la evidencia de lo que había sucedido aquí, y cavamos la tierra que habíamos sacado de vuelta a los hoyos cubriéndolo todo hasta que el suelo quedó más o menos nivelado. Y luego nos hicieron rastrillar hojas y ramas sobre la superficie para que pareciera natural, para que alguien que caminara por este bosque en el futuro no supiera que estaba caminando sobre una fosa común, a menos que supiera exactamente dónde buscar. Cuando terminamos ese trabajo pensé que tal vez nos liberarían, que nos enviarían de vuelta a nuestras casas ahora que habíamos cumplido con este propósito horrible, pero en lugar de eso, nos llevaron a una nueva sección del bosque donde había más estacas marcando más rectángulos, y entendimos que esto no terminaría, que habría más zanjas y más cuerpos y más enterramientos, hasta que finalmente fuéramos nosotros mismos los que yacíamos en la tierra esperando ser cubiertos. Y esa realización se asentó sobre nosotros como una manta pesada, sofocando cualquier esperanza que todavía pudiéramos haber albergado.
André y el muchacho de ojos verdes colapsó una tarde mientras cavaba, simplemente se desvaneció y cayó en la zanja que había estado excavando. Y bajé a sacarlo, y su piel estaba ardiendo, y sus labios estaban agrietados y sangrientos, y le supliqué a los guardias que lo llevaran de vuelta al barracón, pero ellos solo se rieron, y dijeron que o trabajaba o sería dejado allí. Y traté de ayudarlo a levantarse, pero él apenas podía mantenerse de pie, y esa noche murió en su litera con su cuerpo consumido. Por la fiebre, y en la mañana lo sacaron, y supongo que lo pusieron con los otros cuerpos esperando ser enterrados en las zanjas que él mismo había ayudado a cavar. Víctor también murió, no de enferme.